En la clase anterior estuvimos estudiando cómo calcular áreas laterales de sólidos geométricos. Esta vez vamos a estudiar cómo calcular el volumen de sólidos geométricos como el cilindro, pirámides, conos y esferas. Para ello vamos a hacer uso de algunas fórmulas y en el caso que vamos a estudiar primero, que es el volumen del cilindro, para ese cálculo todo lo que tenemos que hacer es multiplicar el área de la base por la altura. Recordando que si la base del cilindro tiene forma circular, entonces necesitamos calcular o tener el área de la base, o sea, el área de un círculo. Recordando que el área del círculo se calcula multiplicando pi por el radio al cuadrado, lo que necesitamos es la medida del radio, aunque en algunos ejercicios, en algunos casos ya nos dan el área, en otros hay que calcularlo. Desarrollamos el primer ejemplo que aparece aquí, el ejemplo 1.12, y nos dice, encuentra el volumen V del cilindro de la derecha. Bien importante que recordemos que para representar el volumen utilizamos la letra V mayúscula. Entonces viene la solución. El volumen es igual al área de base por la altura. Si observamos el cilindro de la derecha, que es este que está aquí, ya nos dan el cálculo del área. El área de la base nos dice que es 25 por pi centímetros cuadrados. Entonces todo lo que hacemos es multiplicar 25 pi por 8 centímetros, que es la altura, y nos va a dar 200 pi. Como el volumen está dado en unidades cúbicas, determinamos que el volumen del cilindro de la derecha es 200 pi centímetros cúbicos. En algunos casos pudiéramos multiplicar 200 por pi, o sea, por un aproximado de 3.14, y podemos calcular un valor aproximado del volumen. Con este ejemplo ustedes van a desarrollar el ejercicio 1.11, los incisos A y B. Solo multiplicar el área de la base por la altura. Otra de las formas que puede ser planteado es el siguiente. Nos pide calcular el volumen V, y vean que esta V es mayúscula, del cilindro, y nos dan el radio. Nos dice que el radio de la base es 4 centímetros y la altura mide 10. Aquí tenemos que recordar entonces que el área de la base es igual, como les mencionaba, por la multiplicación de pi por el radio cuadrado. Como el radio mide 4 centímetros, es decir, esta medida de aquí hasta aquí es 4 centímetros, entonces para calcular el área multiplicamos pi por radio cuadrado, o sea, pi por 4 cuadrado. Recordando que 4 al cuadrado es 16 y nos queda 16 pi. Eso es el área de la base. Multiplicado por la altura, que es 10, nos queda 160 pi centímetros cúbicos. Y aquí tenemos un pequeño recordatorio de cómo calcular el área del círculo, que es pi por radio cuadrado. Conociendo el radio de un círculo, podemos calcular el área. Y en algunos casos pudiera presentarse que nos dan el diámetro. Si en algún caso nos dan el diámetro, que es todo este, tenemos que calcular el radio, que es la mitad. Como tarea, al ejemplo anterior, van a desarrollar este ejercicio, el 1.12, y van a calcular el volumen de estos dos cilindros que están aquí. Otro sólido geométrico que hemos estado estudiando es la pirámide. Para calcular el área de la pirámide, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Como les mencioné al inicio, para calcular volúmenes de sólidos geométricos, vamos a utilizar fórmulas. Para calcular el volumen de la pirámide, vamos a multiplicar 1/3 por el área de la base por la altura. Bien importante que identifiquemos aquí qué forma tiene la base. Si la base es una base cuadrada, tenemos que aplicar el área del cuadrado. Si la base es triangular, tenemos que aplicar el área de un triángulo. Luego multiplicamos por 1/3 y multiplicamos por la altura.
Un elemento importante determinar aquí es que la altura es la línea que va o la distancia que hay desde la cumbre del punto más alto hasta el centro de la base. Esa es la altura. En algunos casos pudiera presentarse la medida de esta arista. Entonces esa no es la altura. Ahí si en algún caso se presenta de una forma diferente, tendríamos que aplicar teorema de Pitágoras. Bien, vamos a ver un ejemplo. Nos dice el ejemplo 1.14. Encuentra el volumen V de una pirámide cuadrangular. Bien importante este término cuadrangular. Ahí nos dice que es una base cuadrada. Y nos dan el área de la base, que es 36 centímetros cuadrados. Y la altura es 8 centímetros. Bien, como la fórmula nos dice que el volumen es igual a 1/3 multiplicado por área de base por la altura, todo lo que hacemos es multiplicar 1/3 por 36, que es el área de base, por la altura, que es 8. Recordando que este 3 que está aquí está dividiendo. Entonces, si los otros elementos están multiplicando, solo podemos simplificar, incluso sacar 36 entre 3, que es 12, y 12 por 8, 96. Determinando que el volumen de esta pirámide de base cuadrada es 96 centímetros cúbicos. Con este ejemplo, y dado que ya nos dan las áreas de las bases, van a calcular ustedes el volumen de estas dos pirámides que están aquí como tarea. En el ejemplo 1.15 se trata de un caso similar, solo que en este caso no se da el área de la base. Aquí hay que calcularla. Comenzando con la determinación de la base. La base es triangular. Entonces vamos a calcular el área del triángulo. Nos dice que la base es un triángulo equilátero de 4 centímetros de lado. Si nos dice que es triángulo equilátero, significa que todos los lados miden lo mismo. Entonces planteamos el área de la base, sabiendo que es un triángulo equilátero. Vamos a plantear un triángulo rectángulo para calcular la altura en el triángulo rectángulo, porque recuerden ustedes que el área del triángulo se determina o se calcula multiplicando la base por la altura entre 2. Este es el área del triángulo. Si determinamos el triángulo, nos dice que la base va a ser 4 centímetros, porque sería la medida de este lado. La altura no la tenemos, entonces aquí tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras en este triángulo que tengo aquí marcado en color rojo. Y recordemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto cuadrado más otro cateto cuadrado. La hipotenusa aquí mide 4 centímetros, este cateto mide 2 y la altura la representamos con h. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras en este triángulo que tengo aquí, me queda planteado de la siguiente forma: que la altura al cuadrado más 2 al cuadrado, que es la suma de los catetos al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Despejando para h, este 2 al cuadrado es 4, pasa al otro lado a restar, y como 4 al cuadrado es 16, 16 menos 4 es 12. La altura al cuadrado es igual a 12. Como la altura tiene que ser mayor que 0, es un número positivo, ya sabemos que todo número tiene dos raíces cuadradas exactas, uno positivo y uno negativo. Calculamos la raíz cuadrada de 12, que es 2 raíz cuadrada de 3. Esta es la altura del triángulo. Recordemos cómo se simplifica este 12. El 12 tiene mitad, que es 6. 6 tiene mitad, que es 3. Y 3 tiene tercera, que es 1. Recordemos que esa es la forma de simplificar. Y como estamos hablando de raíz cuadrada, de una raíz cuadrada, asociamos de 2 en 2. Raíz cuadrada de 4 es 2.
y luego escribimos la raíz cuadrada de 3. Por eso nos queda 2 raíz cuadrada de 3. Una vez que tenemos las medidas o cómo calcular el área del triángulo, vamos a insertar el elemento aquí. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a calcular el área de la base, que es el triángulo. Decíamos que era un medio por base por altura, o base por altura entre 2, que es lo mismo. Al multiplicar un medio por la base mide 4, recordemos, la altura mide 2 raíz cuadrada de 3, aquí la tenemos, multiplicada por un medio. Aquí ya sabemos que este 4 y este 2 podemos dividirlos, y 4 entre 2 es 2, y 2 multiplicado por 2 raíz de 3 nos va a dar 4 raíz cuadrada de 3. El área de la base es 4 raíz cuadrada de 3 centímetros cuadrados. Teniendo este dato, podemos insertar el área de la base en la fórmula de la pirámide. El volumen de la pirámide va a ser 1/3 por área de base, que es la que encontramos ahorita, que es 4 raíz de 3, multiplicado por la altura, que es 6. Si este 3 que está aquí está dividiendo, y puedo simplificarlo con el 6, 6 entre 3 es 2, y 2 multiplicado por 4 nos va a dar 8. 8 raíz cuadrada de 3 es el volumen de esta pirámide. Recordemos que para calcular el volumen de la pirámide, cuando no nos dan el área de la base, vamos a aplicar teorema de Pitágoras para encontrar el área del triángulo. Después lo sustituimos en la fórmula del volumen de la pirámide. Como tarea van a resolver este ejercicio 1.14. Nos piden calcular el volumen de esta pirámide de base cuadrada. La siguiente figura geométrica que vamos a estudiar es el cono. Para calcular el volumen del cono, la fórmula es similar a la fórmula del cilindro. Entonces el volumen del cono se calcula multiplicando 1/3 por área de base por la altura. Lo que tenemos que determinar es la forma que tiene la base, es un círculo, entonces calcular el área del círculo y luego multiplicarlo por la altura y ese dato dividirlo entre 3. Veamos un ejemplo. Encuentra el volumen del cono de la derecha si el área de la base es 9 centímetros cuadrados. Porque aquí ya nos dan el área de la base y todo lo que hacemos es multiplicar 1/3 por el área de la base, que es 9 centímetros, por 4. Como el 3 está dividiendo y puedo simplificar este 3 con el 9, 9 entre 3 es 3 y el 3 lo multiplico por 4 me va a dar 12 centímetros cúbicos. Con ese ejemplo van a hacer ustedes esta tarea que está aquí. También se puede dar el caso en el que no nos dan el área de la base y tenemos que calcularla. Recordando que el área de un círculo es pi por radio cuadrado. Entonces, como el radio aquí es 10 al cuadrado por pi son 100 pi. Y 100 por 7, 700. Y como el 3 no se puede simplificar con ninguno de los números del numerador, entonces escribimos 700 tercios pi. Y la respuesta es 700 tercios pi centímetros cúbicos. Con ese ejemplo pueden ustedes trabajar en este ejercicio 1.16. Y el último es la esfera. Para calcular el volumen de la esfera se utiliza la siguiente fórmula. Multiplicamos 4 por pi por radio al cubo entre 3. Importante que al momento de desarrollarlo tenemos que calcular primero la potencia. Tenemos un ejemplo aquí. Nos piden calcular el volumen de la esfera cuyo radio mide 3 centímetros. Aquí tenemos 3 centímetros. Entonces, sustituyendo ese valor, vean que estos números son constantes.
4 pi y 3 son constantes. Lo que vamos a, como debemos respetar la jerarquía de operaciones, primero vamos a calcular la potencia 3 a la 3 o 3 al cubo, que si ustedes recuerdan, 3 a la cubo es multiplicar 3 por 3 por 3 y eso nos da 27. Entonces ese 27 lo podemos dividir entre 3 y nos va a dar 9. Lo que vamos a tener aquí es 9. Luego este 9 se multiplica por 4. Tenemos aquí 4 por 9 nos va a dar 36. Y copiamos 36 pi. La respuesta es que el volumen de esta esfera es 36 pi centímetros cúbicos. Como les digo, aquí lo importante es recordar que primero se hace la potencia, después las multiplicaciones y las divisiones. Con este ejemplo ustedes van a calcular el volumen de las siguientes esferas, este con radio de 6 centímetros y esta con radio de 9 centímetros.